a sus casas. Así que voy a presentar a la licenciada Clara Cuyen, que es jefa de enfermería de la unidad de cuidados paliativos del Tornú, quien va a hablar de comunicación, ¿sí?, con el paciente que se encuentra en cuidados paliativos. Bueno, buenos días, buenas tardes, porque ya estamos casi concluyendo. Silvina me dijo poner un poquito de onda para que no se despierta, para que no se duerma. Voy a ver qué puedo lograr con el auditorio, a ver qué sale. En realidad, el título habla sobre la comunicación en cuidados paliativos, pero dado que en las charlas anteriores estuvieron mencionando en gran parte esta mañana en el momento habló sobre la contención que hay que hacer al paciente porque muchas veces está angustiado. Después alguien hizo una pregunta respecto a que si al paciente se le da el placebo y después del placebo se liga todo, y entonces Coti dijo que había que explorar un poquitito qué le estaba pasando a ese paciente, y para poder hacer eso hay que poder comunicarse con el paciente. Y recién Luis comentaba que del otro lado de la puerta donde se presenta la situación del trauma, donde ellos están trabajando tan activamente, hay una familia afuera a la que él dijo que había que dedicarle 5 minutitos para poder contenerla, y yo creo que hay que dedicarle mucho más de 5 minutitos, porque más de uno puede caerse desplomado cuando se le da alguna mala noticia, y hay que estar ahí. Con lo cual, trataré de dar algunas ideas generales de la comunicación que nosotros usamos en paliativos, pero que son aplicables en cualquier ámbito de la enfermería. Para ello vamos a empezar con lo que es la definición que da la Organización Mundial de la Salud de lo que es los cuidados paliativos, y es un abordaje que mejora la calidad de vida de pacientes y familiares que padecen problemas asociados con enfermedades que amenazan la vida, a través de la prevención y el alivio del sufrimiento, y no estoy hablando del dolor específicamente, estoy hablando del sufrimiento global que padecemos las personas, por medio de la identificación precoz de estos síntomas físicos que podemos controlar, pero después vendrá el tratamiento de los otros problemas que son los psicosocioespirituales. Y para poder abordar este área de las personas, porque somos un solo ser, que lo tenemos que tomar como un todo, y no como el dolor físico y el resto que se ocupe el psicólogo, el asistente social y el que lo necesite, o el sacerdote, el rabino o el asesor espiritual que cada persona tenga. Entonces hablamos que es una unidad, uno lo que va a hacer es cuidar a la unidad paciente-familia con un equipo tratante interdisciplinario, por medio del control sintomático para lo físico, pero abordando los aspectos psicosocioespirituales desde la comunicación. Dado que la charla es sobre comunicación, el eje central va a ser paciente, familia, equipo tratante. Dice Torralba, el ejercicio del cuidar, que es la base del hacer del enfermero, no puede referirse exclusivamente a la exterioridad del cuerpo humano, sino que requiere una atención a su realidad espiritual, es decir, a lo invisible. Y cuando este autor habla de realidad espiritual, no estamos hablando solamente de la religiosidad de las personas, sino que el ámbito espiritual abarca, como decíamos antes, la parte psicosocio, ¿sí?, espiritual o religiosa que cada persona tenga. Porque si hay personas que no tienen ninguna creencia, no podemos decir que no son seres espirituales. El sufrimiento de las personas engloba estos 4 aspectos que no me voy a detener. ¿Sí? Dejaríamos de lado lo físico para adentrarnos en todo lo que es lo social, lo psicológico y lo espiritual. Y estos son planteos que las personas cuando se internan, y se internan con una enfermedad que amenaza la vida, como puede ser un cáncer, como puede ser cualquiera de las enfermedades neurológicas degenerativas, como puede ser un SIDA, es lo que ellos se plantean. Y con alguien tienen que hablar de todo esto. Entonces este es un artículo viejo que salió en una revista de Llama en el año 2000, pero que a mí me parece muy interesante por los factores considerados importantes en el final de la vida por pacientes, familiares, médicos y otros prestadores de cuidados. Pero me lo conocen menos porque no puedo ver la pantalla con letras muy chiquitas. Pero mencionan tanto a los pacientes como a los familiares, como a los médicos, como a otros cuidadores, que ellos prefieren en primera instancia que lo importante es sentirse limpios. Así que el primer cuidado que el enfermero tiene que hacer es con la corporeidad de la persona que se ha confiado a nosotros para que lo cuidemos. Luego mencionan la necesidad de tener a alguien que tome una decisión por ellos, supuestamente en el caso en que ellos no pudieran hacerlo. Tener una enfermera con quien uno se sienta confortable o con confianza sería, ¿sí?,
saber qué es lo que se espera sobre mi situación de enfermedad. Y este punto a mí me encantó, porque dice tener a alguien que no se escuche o que me escuche. Y eso lo mencionan en el 95, 98, 99, 99% de todos los evaluados. Y muchas veces ni siquiera tenemos 5 minutos para sentarnos con ellos y poder mirarlos a la cara y decirles ¿cómo estás? ¿Qué te está pasando? Y después mencionamos, como parte más así abogada hacia los pacientes que están en el final de la vida, la posibilidad de decirle a sus seres queridos adiós, tener un médico que se ocupe de mí de manera integral, es decir, que no me vea simplemente como una persona que tiene una enfermedad determinada, sino que tengo una integridad. La necesidad de sentir el contacto físico, que a uno lo toquen, ¿sí? Creer o saber que la familia de uno está preparado para el fallecimiento del paciente, sentirse uno mismo preparado para llegado este momento de la muerte, y para eso entonces hubo que hablar con el paciente de esta posibilidad de que estamos cercanos a morir, de que la enfermedad no va bien, que bueno, que haremos lo posible para que este desenlace sea de la manera menos dolorosa, no solo en lo físico, sino también en la parte psico-socio-espiritual para ellos. Y el último punto que mencionan es el no querer fallecer solos, el no estar solos. Y si bien es cierto que el paso lo da solamente la persona que fallece, es muy bueno estar acompañado en ese momento. Y aunque no esté despierto la persona, puede sentir, porque no podemos saber cuánto perciben de nuestro contacto físico y de lo que escuchan de parte nuestra. Entonces, teniendo estos factores un poquito en mente, es que pensé que la espiritualidad de quienes se ocupan de los moribundos, no me gusta esta palabra, pero es textual, entonces no la podía cambiar, debe ser la de un compañero, de un amigo que camina al lado, compartiendo lo que ocurre y sentándose a veces con las manos vacías, aunque preferiría huir. Y más de una vez, cuando el paciente nos dice, como a mí me pasó el lunes pasado, un paciente me dijo, me parece Carla que esto todo viene muy mal, vos sabés que me puedes dar una inyección y ayudarme a partir. Entonces yo le dije, y la verdad es que eso no está dentro de mi ética profesional, yo no he estudiado enfermería para terminar con la vida de las personas, sino para acompañarte hasta el final de tu vida. Ahora, hablemos por qué te estás sintiendo así, tuvimos una larga conversación. Pero de movida, cuando me planteó que le diera una inyección, yo dije, yo me quiero ir de acá, son las 7:20 de la mañana, recién empieza el turno. Era muy difícil. Una espiritualidad que consiste en suma en estar allí. Y en verdad los enfermeros tenemos como muy incorporado esto de que hay que estar siempre haciendo algo, porque si no estoy perdiendo el tiempo. Y el estar sentado al lado de alguien, aunque sea simplemente mirándolo, no quiere decir que yo no esté haciendo nada, estoy haciendo mucho. Y en algunos de los modelos de enfermería, que yo mucho no recuerdo, porque soy un poco más vieja que varios de todos ustedes, están como necesidad esencial la comunicación. ¿Sí? Y los seres humanos somos los únicos que nos relacionamos a través de la palabra. Y entonces estamos en esta era de la comunicación y no me cabe ninguna duda, porque todo el mundo tiene teléfono celular, los mensajitos, el Twitter, el Facebook y estas cosas que para mí me superan ampliamente. Pero creemos que estamos en la era de la comunicación y sin embargo yo creo que a través de todo esto nosotros estamos contactados, pero no nos comunicamos, porque en la comunicación entran muchos otros factores que por medio del celular, el email, y aunque me vean por la camarita, no es lo mismo, porque no te puedo tocar, porque no te puedo abrazar, porque no te puedo acompañar con lo que se implica el contacto físico con la mirada de ojo a ojo. Entonces creo que no sabemos comunicar las noticias y no somos buenos emisores porque no nos han entrenado para esto y no nos han enseñado cómo hacerlo. Y no sabemos escuchar al paciente cuando habla de su sufrimiento y por eso queremos huir por la puerta en cuanto podemos. Entonces esta imagen de la enfermera que pareciera pedir silencio para que el paciente pueda estar descansando, para mí es la imagen de la enfermera que se calla porque no sabe qué hacer ni qué decir ante ciertas situaciones de que el paciente le plantea de lo que siente que está viviendo en este momento tan difícil de su vida, que es el estar dándose cuenta que estoy llegando al fin de mi vida. Como profesionales de la salud hemos sido entrenados de siempre para luchar contra la enfermedad y salvar vidas. Y entonces es un hacer. Yo los escuchaba a los chicos que trabajan en trauma y yo creo que si tuviera una emergencia me caigo muerta, me paralizaría ante el ingreso del primer paciente.
Pero es verdad, en ese momento uno hace todo para salvar esa vida, porque la situación así lo amerita. Esa es nuestra segunda naturaleza instintiva y profundamente arraigada. Pero cuando nuestros pacientes mejoran, nos sentimos bien, ¿sí? Porque hemos hecho la tarea bien. Pero cuando mueren, nos sentimos mal, culpables y fracasados. Y hay que tener claro que el paciente no se muere, el paciente se muere por la enfermedad que venía cursando, que no pudo detenerse. Pero eso es parte de nuestra naturaleza. Y por suerte lo que tengo certeza es que todos nosotros nos vamos a morir. Es lo único que les puedo afirmar. No sé si esta charla les quedará algo, pero sí seguro les va a quedar que vamos a saber con certeza que nos vamos a morir. Entonces pareciera que hasta en los chistes de Tino están luchando contra la muerte. Es el cirujano que pisa la parca con el bisturí y pareciera que debemos decir y venceremos a la muerte. Y esto pareciera que también lo tenemos muy incorporado, porque cuando llega el momento final de la vida de nuestros pacientes y nadie lo quiere atender, ¿y para qué lo voy a bañar si el paciente se está muriendo? Y ese paciente sigue siendo una persona que, aunque no lo manifieste, necesita de nuestros cuidados. ¿Cómo se hace entonces para dar una mala noticia cuando se espera de nosotros, profesionales de la salud, el milagro de la curación? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Entonces voy a dar algunos ejemplos claros de cosas que me han pasado a mí, por eso las puedo poner acá adelante, y que por suerte pude aprender y tratar e intenté cambiar la actitud. No sé si siempre me sale, pero al menos lo intento. Un paciente que se interna con una hemorragia digestiva baja activa, se lo prepara para una colonoscopía, una intervención mínimamente invasiva. Muchas veces después de este procedimiento el paciente se va de alta. La enfermera es blanco de dos preguntas. La primera es previo al estudio: ¿qué cree usted que puede hacer esto? La segunda pregunta es después del estudio, una vez que sale de la anestesia, ¿qué vio el estudio? Y la enfermera, yo, me pongo el ejemplo porque a mí me pasó, le tira con esta bomba y dice: pregúntele al doctor, y se va. Y el doctor realmente no vuelve, porque como es un procedimiento mínimamente invasivo, el paciente se va de alta, una vez que está estable, vuelve a su casa, a los 15 o 20 días le dan la biopsia, con la biopsia va al clínico, el clínico le dice: bueno, hay un tumor, hay que ver al oncólogo, hasta que saca el turno con el oncólogo. Pasa como un mes en donde hay una persona que presume que tiene un tumor o que algo le está pasando, porque por esto le hicieron este estudio y se va derivando de médico en médico, y vive una angustia tremenda y simplemente necesita poder expresar qué es lo que siente que le está pasando. Yo por ahí no le iba a dar la respuesta en ese momento porque tampoco la tenía. ¿Sí? Segundo caso, tengo la impresión de que las cosas no están tan bien y esto lo escucho yo permanentemente. Me parece que me voy a morir pronto. Todo mal, todo mal. Entonces, con más motivo que antes, uno busca la puerta y se quiere ir y no quiere volver a atender a ese paciente. Y le dice a otra: anda, vos a ver si a vos no te hace la pregunta que me acaba de hacer a mí. ¿Cómo se soluciona esto? No de esta manera. ¿Por qué no piensa que se va a curar? Es la primera respuesta que damos. ¿A quién se le ocurre hablar de la muerte? Usted joven, tiene toda la vida por delante, y mire qué pavada se está diciendo. Esto es lo que no tenemos que hacer. Esto no hay que hacerlo, porque es bajarle la persiana. El paciente está haciendo una pregunta y está esperando una respuesta. Estos pacientes tienen un enorme sufrimiento existencial, por diversos motivos, por desesperanza, porque ya se dan cuenta que su cuerpo les va marcando que las cosas no están tan bien, y entonces ya no puedo esperar en algo curativo médico. Pero hay otro tipo de esperanza que podemos ver, que se puede llegar a ayudarlos a ellos que la busquen. Hay una pérdida del sentido de la propia vida. Estoy acá tirado en esta cama esperando que me llegue la muerte. Hay una crisis de fe: ¿por qué Dios se olvidó de mí? Hay un cansancio de la vida. Muchas veces hay ideación suicida, ¿no? ¿Cómo puedo hacer para que esto se termine? Vos me podés ayudar. Hay una sensación de pérdida de dignidad, porque ya nadie me cuida, nadie me baña, nadie se ocupa de mi persona como antes. Hay una angustia por asuntos inconclusos: yo no pude dejarle el seguro social a mi familia, no pude terminar de construir la casa, ¿qué va a pasar con mi familia en el después? La culpa por no haber ido al médico cuando tuve el primer síntoma. Esto es algo muy, pero muy frecuente. Tuve una exploración con sangre, no me llamó la atención, como no repitió, seguí en el tiempo, y después la segunda vez que esto apareció ya, el tumor estaba en el pulmón, mucho más avanzado que si hubiera consultado en ese mismo momento. Y la angustia por balance negativo de la propia vida, mirar para atrás y decir: bueno, pero ¿qué he hecho yo con mi vida y qué queda de mí ahora que me voy a ir de acá? Hay un enorme enojo porque me tocó a mí, no les tocó a todos ustedes esta enfermedad que yo tengo.
un gran resentimiento por esta situación que me toca vivir. Y la variable, digamos, que no falla nunca es la sensación de ser una carga y un peso para los demás. Y por eso me quiero morir. ¿Qué hacemos con todo esto? Porque esto hay que ayudar al paciente a que no sea un peso, que lo pueda compartir y que se dé cuenta qué cosas positivas ha tenido su vida. Estas son las necesidades espirituales que tenemos todas las personas, pero que se ponen mucho más en manifiesto cuando uno se da cuenta que se está por ir de esta vida. El de ser reconocido como persona, y esto tiene mucho que ver con que nosotros sigamos haciendo nuestra tarea desde el principio como si fuera la primera vez, no importa cuánto tiempo le quede de vida, sigue siendo una persona. Y lo voy a seguir haciendo aunque el paciente esté inconsciente y no me pueda ni siquiera agradecer. La necesidad de ser amado, de arreglar su propia vida, de encontrarle sentido a este momento y a esta situación de enfermedad que le está tocando vivir, el de pedir perdón, el establecer una vida en el más allá sin que tiene algún tipo de creencia, el de la continuidad, ¿qué les dejo a los demás? Pero no solo desde lo material, sino yo como persona, ¿qué les estoy dejando? La esperanza, que no es la esperanza de la curación. ¿Qué cosas estoy esperando? Y después les voy a mostrar en un ejemplo concreto esto. El poder expresar los sentimientos religiosos y el de poner orden en sus cosas antes de irse de esta vida. ¿Cuáles son las estrategias para una comunicación eficaz? Uno hace cursos enteros que duran casi un año de comunicación. Yo voy a tratar de abreviarlo en cosas muy concretas que ustedes pueden llevar a la práctica. El tener un ambiente adecuado, que haya privacidad. No puedo dar una mala noticia o simplemente contestar al paciente, bueno, ahora hablamos de esto cuando tengo la chata en la mano y me voy corriendo. Entonces le puedo decir, ¿sabe qué? Voy a dejar todo ordenadito, después vengo y me siento con usted y seguimos charlando. El apagar los celulares. No puedo estar yo pendiente de un llamado cuando me están contando lo que siente en este momento de su vida. El celular o queda afuera o entra con nosotros en vibrador o entra apagado. Porque si no pareciera que es mucho más importante las cosas que me tienen que informar a mí desde el celular que lo que está contando esta persona que le está pasando en este momento de su vida. El definir antes de hacer una entrevista qué es lo que voy a hacer con este paciente o con su familia, de qué vamos a hablar, hacia dónde va apuntada esta entrevista. En general las entrevistas uno no las hace solo, las hace con el médico, las hace con el psicólogo, las hace con el terapeuta ocupacional, con algún otro miembro del equipo. Voy a informar, voy a progresar el diagnóstico, voy a dar un pronóstico, qué es lo que vamos a hacer. Y esto hay que tenerlo claro antes de entrar. Porque si no nos empezamos a mirar entre todos y a ver quién habla, quién dice, qué hacemos. Las técnicas finalmente más utilizadas son las semiestructuradas con preguntas concretas, ¿sí? O simplemente una charla abierta y ver qué surge desde el paciente o desde su familia. ¿Cuál es la modalidad? Siempre tiene que ser paulatina la información que vamos a dar. Y la información que vamos a dar va a ser la que el paciente va a preguntar y necesitar. No todo lo que yo le quiero decir, sino lo que simplemente me pregunte, ni más ni menos. Tiene que haber una periodicidad, es decir, tengo que volver todos los días o día por medio a ver cómo está y qué cosas nuevas necesita saber hoy o qué preguntas tiene o qué le ha surgido desde la última vez que hablamos. El contenido tiene que ser una gran empatía. Voy a hablar de la empatía, Andrea, y la empatía es la capacidad que tenemos de intentar ponernos en lugar del otro, sabiendo que nunca podremos ser el otro, ni sentir como el otro, pero al menos acercarnos a esa situación. Ser asertivo, es decir las cosas bien correctamente, y creo que las últimas dos, la veracidad y la honestidad, tienen que primar en cualquier relación que nosotros mantengamos, no solo con el paciente y su familia, sino también con nuestros pares y el resto de los miembros del equipo de salud. El indagar sobre esto se va a basar en general en la entrevista, qué es lo que el paciente sabe, qué es lo que él quiere saber, qué temores tiene, qué dudas le han quedado, cuáles son las intervenciones posibles, y acá para mí esta es la clave del éxito, el rol protagónico de las preguntas en la entrevista, ¿sí? Averiguar, como decía recién, lo que el paciente sabe, lo que el enfermo quiere saber, y ante la pregunta del paciente, uno lo único que tiene que hacer, y esta es el ABC de la comunicación, responderle con su misma pregunta. Entonces, en el ejemplo anterior, cuando el paciente pensaba y planteaba, me parece que me voy a morir,
La enfermera puede contestarle qué es lo que le hace pensar que se va a morir pronto. Entonces el que empieza a contar por qué está pensando esto es el paciente. Y no somos nosotros los que decimos, a mí me parece que esto le puede estar pasando por... Es él el que empieza a hablar. El paciente plantea la pregunta porque necesita el espacio para poder decir qué es lo que él tiene adentro. ¿Quiere que hablemos de esto ahora? ¿De esto que le está preocupando? ¿De este momento que parece que está acercando? ¿Hay algo que le preocupa a usted de este momento que va a venir? ¿Qué es lo que usted quisiera? Y en esos momentos a veces uno también incluso aprovecha para hablar qué es lo que quisiera para el después. Hay que tratar siempre de interpretar diferentes lenguajes y así como recién Luis hablaba que había que fijarse si el paciente, para saber cómo estaba la parte circulatoria, era nada más que observacional todo lo que había que hacer, acá es lo mismo. Hay que mirar lo que el paciente nos dice con la mirada, con los gestos, con cómo se toquetea con las sábanas en la mano y uno se nota que está nervioso, o como de golpe está hablando, gira la cabeza y clava para el fondo y como que se pierde. El paciente está pensando para sí y no necesita que sigamos hablando con él. Por ahí lo que sí necesita es darse cuenta que nosotros igual estamos sentados al lado de él, aunque él esté mirando hacia el otro lado. Usar lenguaje verbal adaptado y comprensible, que lo puedan entender, hacerle dibujos, esquemas, lo que el paciente necesite para poder entender lo que le estoy explicando. Dosificar la información. ¿Esto qué quiere decir? Puedo ir dándole a medida que el paciente va preguntando. Y yo creo que la información es como la comida. Uno empieza con el bebé dándole la leche, porque es lo que puede asimilar. Una vez que empieza con los primeros dientes, se le da la papilla. Y de la papilla pasamos a todo procesado y después recién cuando hay dientes y pueden masticar, el paciente, la persona come. Acá pasa igual, el paciente al principio necesita la leche, después pasamos a la papilla. Y lo que hay que recordar es de que toda esta información, equiparándola con el alimento, ¿sí?, entra en la persona, pero hay parte que se pierde y solo hay parte que se queda, la que él necesita. Entonces es por eso que muchas veces vuelve a preguntar lo mismo porque no recuerda, pero si yo le expliqué esto y es que ese pedacito de la explicación que le dimos antes en ese momento no lo necesitaba, ahora sí lo necesita. Hay que tener una escucha activa y esto es lo que más nos cuesta a las personas en general, y ya ni siquiera estoy hablando en el ámbito profesional. ¿Cómo nos cuesta sentarnos al lado del otro y escuchar? Y es por eso que ahora uno va por los bares y en lugar de ver a dos personas tomando un café, siempre ve una persona con una máquina, porque la máquina no me puede contestar. ¿Sí? Entonces estamos perdiendo lo que es las relaciones humanas por no poder comunicarnos y por no saber sentarnos a escuchar. Escuché en una radio el otro día así de pasada que en realidad lo que se necesita no es tanto psicólogo, sino tener otra persona al lado, amiga, que te puede escuchar y disponerle su tiempo para vos. Yo dije, es verdad, cuán cierto es todo esto. Respetar los silencios. Cuando es un silencio, eso que uno dice, ¿qué hago acá? Me quiero ir. Uno empieza diciendo, qué pena, River se fue a la B, qué grande que Boca todavía está arriba, zafamos un año más. Eso mata, porque el silencio es una de las formas más frecuentes de la comunicación, porque está expresando algo. Hay que aprender a descubrir lo que ese silencio quiere decir. Entonces no nos rompamos con frases que no vienen al caso, porque se rompe la intimidad. Facilitar la expresión de las emociones, y entonces cuando la familia o el paciente lloran, y uno dice, bueno, saca la calenina, se levanta y se va. No, si el paciente llora, yo le doy la calenina, pero me quedo con él. Y lo espero, porque después de un gran llanto generalmente viene la reflexión que llevó a ese llanto. Y hay que estar listo para escucharlo. No voy a contestar nada, simplemente voy a escuchar. Dicen que los que hacemos paliativos son como los elefantes, que tenemos dos orejas muy grandes para escuchar boca mucho y una boca muy chiquita para hablar poco. Sí, yo creo que es así, porque en realidad yo hablo bastante poco con los pacientes, pero escucho mucho. Hay que tratar de no sentirse obligado a hablar todo el tiempo, y lo acabo de decir, no retener información. Lo que el paciente necesita saber es lo que él me pregunta y es eso específicamente lo que voy a contestar. No criticar ni emitir juicios, y esto lo puse un poquito a propósito porque tenemos una facilidad para prejuzgar a la familia porque no vienen nunca, porque no están, porque cuando vienen reclaman y piden y hacen. Y acá hay que ser muy empáticos con la familia, hay que pensar qué le puede estar pasando a esta familiar que no está pudiendo venir a ver a su ser querido. Y entonces cuando el familiar aparece, en lugar de caerle con el mazazo de la juzgada,
Hay que sentarse y decir, ¿cómo estás? ¿Qué te pasa? ¿Cómo lo ves? Y ahí uno se entera muchas veces que el familiar dice esta frase: me encantaría estar, pero yo no lo puedo ver así porque me demuero. Y entonces hago unos esfuerzos enormes para estar y después me voy acá, y entonces uno los habilita para que no estén. Mirá, acá no se trata de que estés o que no estés, se trata de ver qué es lo que vos sentís y cómo vos podés afrontar esta situación. No se trata de que dejes la vida en el intento por estar presente con tu ser querido. No dar falsas expectativas. Yo no le voy a decir, sí, mañana salir caminando cuando tiene una compresión medular, pero tampoco puedo descartarle la posible esperanza cuando él me diga, bueno, mañana será otro día y capaz que mañana sea mejor. Y sí, capaz que mañana sea mejor. Entonces, ¿cuál es la actitud personal? Y mezclo la personal con la profesional porque son ineludiblemente bien unidas, porque somos uno solo, cada uno de nosotros, que facilita el encuentro con el otro. La investidura sacerdotal, con su estola y alzacuello protegido por el papel que representa y el rito que realiza, se asemeja al médico, y yo aquí englobo al personal de salud, que con su delantal, estetoscopio y sus saberes se siente seguro de poder realizar algo, ajustar medicación, donar fluidos. En concreto, aún puedo hacer. Esta famosa palabrita hacer, que yo quisiera sacarla y poner más estar. El paciente, junto a su médico personal de salud, desprendido de los aspectos físicos de su profesión, aún puede hacer algo por el enfermo, brindar ayuda emocional. El paciente vulnerable, junto a su médico despojado de sus recursos, el uno ante el otro, con las manos vacías, dos personas, dos seres humanos, sin nada en apariencia por hacer. ¿Cómo sería el planteo si nosotros empezamos las relaciones con las personas al revés, por el último dibujo? Y entonces sería de la siguiente manera: el paciente vulnerable junto a su médico, con las manos en apariencia vacías, volcando su humanidad, su bondad, su ternura, su escucha, su respeto, su nobleza, descubriendo mediante el encuentro las necesidades de esa persona que confía todo su ser a los cuidados que el profesional podría brindarle. El profesional de la salud, desprendido de los aspectos físicos de su profesión, plantea con honestidad posibles soluciones a los problemas compartidos, permitiendo el ejercicio de la autonomía del paciente. Y por último, el profesional que con su delantal, el estetoscopio y su saber, habiendo compartido las necesidades del enfermo y respetando sus decisiones, pone en marcha el tratamiento de ese día. Si en las relaciones humanas nos comportásemos así, si escuchásemos lo que el otro necesita, todo sería mucho más fácil. Y esto llevado al ámbito profesional es todavía mucho mejor, porque no voy a hacer lo que yo considero, sino lo que el otro necesita en este momento. Sin nada en apariencia por hacer, habrá muchas situaciones en las que desde lo científico comprobamos que no tenemos nada que ofrecer y hacer. Siempre podemos estar con la presencia produciéndose el encuentro con el otro. Y el hacer se reduce a algo tan simple como estar y escuchar. Es tan simple y nos cuesta tanto. A veces dar consiste en saber perder el tiempo con otras personas, y cómo duele a veces dar ese tiempo. En Occidente tendemos a movernos en función del beneficio. Todo lo medimos según los resultados y vivimos en un afán de ser más y más activos para producir más resultados. En Oriente, especialmente en la India, la gente se contenta con ser, con estar, sentado bajo una higuera conversando con otras personas. Los occidentales lo consideraríamos una pérdida de tiempo. Pero eso tiene un valor. Estar con alguien, escucharlo sin mirar el reloj y sin esperar resultados o beneficios nos enseña algo sobre el amor. El éxito del amor reside en el mismo amor, no en el resultado. Y entonces el éxito de nuestra escucha reside en eso que estamos compartiendo, no en que si hago más o menos con este paciente y si la charla fue no productiva, pues simplemente estar en ese momento. ¿Qué es la conspiración del silencio? Es algo que alguien preguntó esta mañana: ¿cómo hacemos cuando la familia no le quiere decir? Y es eso básicamente. Es el acuerdo implícito o explícito por parte de familiares, amigos y profesionales de alterar la información que se le da al paciente con el fin de ocultarle el diagnóstico y el pronóstico y o gravedad de la situación. ¿Y por qué pasa esto? No tienen mala intención. La intención que busca la familia generalmente es para protegerlo al paciente. Esto es un papelito que le pasó el voluntario a uno de los médicos cuando hizo la entrevista con el paciente. Ellos elevan la escala que esta mañana mostró Constanza, lo hacen nuestros voluntarios, lo evalúan en los 10 síntomas, después le hacen un mini mental test para saber cómo están de la parte cognitiva
y le entrega la carpeta al médico. Salió el paciente y entró el familiar y le dijo al voluntario: dígale al doctor que él no sabe nada y yo no sé si quiero que sepa, que él decida. Entonces en la carpeta del médico, en la carpeta del paciente, cuando ingresa a la consulta, está este papel escrito por la voluntaria que decía: la señora no sabe si decirle lo que tiene, véanlo, ¿sí? Esto se plantea habitualmente. La familia no sabe qué hacer con el diagnóstico de su ser querido. Entonces, la idea por un lado es la protección, ¿sí? No debemos aumentar la angustia, no va a querer hacer el tratamiento, se va a querer suicidar, tienen un montón de argumentos válidos, ¿sí? Y por otro lado existe el otro motivo, que es la negación. Si yo como familiar no hablo del asunto que Juan está con un cáncer, entonces quiere decir que esto lo podemos tapar. Es un mecanismo de defensa que tenemos las personas. Ni bueno ni malo, es el que podemos en esas circunstancias. Con la protección lo único que se logra es que el paciente esté incomunicado, que no pueda expresar sus emociones, que no pueda compartir con sus seres queridos lo que le está pasando, ¿sí? Y hay algo que es, pero contundente: el físico, la progresión de la enfermedad que se ve expresada en el deterioro físico que acompaña al paciente, no lo engaña. Entonces no lo podemos engañar nosotros desde afuera. Y la negación es esto: de lo que no se habla no existe, ¿sí? Conviene distinguir entre las necesidades reales del paciente. El paciente sí quiere saber por qué no lo pregunta, y la familia viene por otro lado y dice: no, pero a nosotros nos parece que... Entonces a cada cual hay que darle lo que cada cual necesita. Validar las necesidades de la familia. Si usted necesita no estar, o que no le digamos, vamos a ver por qué esto no es tan bueno para el paciente. Y reforzar que es importante ver qué están sintiendo. No nos olvidemos que tratamos a la unidad paciente y familia, porque cuando alguien enferma, también enferma su entorno afectivo. Y por eso hay que ver qué les está pasando también a ellos. No es que la familia viene a molestar, la familia viene porque también necesita de nuestros cuidados. Las familias en nuestro servicio están las 24 horas y duermen ahí, y no hay edad mínima de ingreso o de egreso. Se puede venir de un día de nacimiento hasta alguien que tenga 94 años, ¿sí? No importa, la familia, la edad que tengan, pueden estar presentes, porque son los seres queridos de esta persona que está enferma. Romper un cerco de silencio, o la constelación de silencio, tiene 3 puntos. Primero, con la persona que tiene la intención de ocultar y ver por qué intenta ocultar. Después, ver con la persona que, es decir, con el paciente, si ella quiere realmente saberlo. Porque si no quiere saber, entonces está bien que la familia no quiere informar. Pero si el paciente sí quiere saber, entonces tenemos que trabajar con la familia para explicarle por qué conviene informarle al paciente. Y en general lo que se suele hacer es que la familia esté presente en la entrevista en donde vamos a progresar el diagnóstico y el pronóstico. Y ahí ellos van a poder ver lo que nosotros decimos, y que vamos a decir simplemente lo que el paciente pregunte, ni más ni menos que eso, porque es esto lo que él en este momento está pudiendo escuchar. Lucía era una paciente que era enfermera de nuestro hospital, que era enfermera de pediatría y que tuvo una esclerosis lateral amiotrófica. Fue la primera paciente que tuvimos con esta patología. Ya ahora tenemos el 5º paciente con esta patología. Es una patología de la que se caracteriza por la desmineralización de la motoneurona. Entonces el paciente empieza a perder las respuestas motoras, ¿sí? Y la primera característica es que empiezan a tener dificultades con la deglución y terminan estando en general totalmente paralizados si es que antes la falla respiratoria no, digamos, si la falla respiratoria se adelanta a la progresión de la debilidad muscular. Con ella tuvimos que aprender a hablar, porque cuando ella llegó movía la cabeza para un costado y para el otro y un poquito los brazos, pero nada más que eso. Y usamos entonces todos los comunicadores habidos y por haber. Requirió enorme destreza y un gran aumento en la paciencia, y siempre íbamos a atender de a 2, porque entonces entre 2 nos ayudábamos mucho más, ¿sí? Y la verdad que aprendimos, y se puede aprender. O sea que no hay ninguna barrera para cuando no hay comunicación verbal, porque con la mirada, con el tacto, con los comunicadores uno puede llegar. La comunicación no verbal, uno está saturado de palabras, ¿sí? Y necesitamos de gestos, porque las personas necesitamos los gestos, y más los latinos, que somos de abrazar, de besar y todo este tipo de cosas.
Y el doctor Mario dice una frase que a mí me gusta mucho: los pacientes en los hospitales se mueren con hambre de piel. Esto quiere decir, es una enfermedad muy sencilla, que es muy barato el remedio, es simplemente tocar, abrazar y mirar, ¿no? Y no nos olvidemos de eso. Un paciente puede estar lleno de tubos y de cosas, pero detrás de todo eso está una persona que necesita de este mismo. Estos son los pequeños, grandes gestos de la comunicación no verbal que son recontra necesarios, porque todos los necesitamos. No solo el paciente que está en la cama, sino el colega que hoy vino medio cruzado, que me enteré que tuvo una mala noticia y entonces lo palmeo y cómo estás. Esto es muy necesario, porque si no, no podemos trabajar. La enfermera está más tiempo con el paciente, las 24 horas, porque la guardia siempre continúa, ¿sí? Y entonces es un evaluador muy importante de lo que el paciente sabe, qué interpreta de lo que le han dicho, lo que le han explicado, qué necesita saber y qué cosas le gustaría hacer. Y acá viene entonces, esto es muy importante en la comunicación para el proceso de toma de decisiones. Y no me voy a detener mucho en esto, porque el proceso de toma de decisiones es exactamente igual al proceso de atención de enfermería, ¿sí? Uno recolecta los antecedentes del paciente, se fija cuáles son las opciones de tratamiento posibles, ¿sí? Evalúa con otros miembros del grupo o con los especialistas, se les plantea al paciente y a su familia los posibles tratamientos, se deciden ellos, en realidad decide el paciente en definitiva, y luego se va a la acción y por último se reflexiona en el resultado de esta acción. Que a un hombre se le puede quitar todo excepto una cosa, la última de sus libertades, la de elegir su actitud frente a cualquier circunstancia dada, la de elegir su camino. Por más que el paciente esté en la cama, como pasó con Lucía, que no podía hablar, que no puede decir nada, tuvimos que tomar una decisión con ella, y que era que si fallaba su parte respiratoria, ella quería ser o no reanimada. Y por más que ella era absolutamente dependiente desde lo físico, era una persona autónoma, porque podía pensar y razonar y expresar como pudiera cuál era su decisión, y esa libertad ninguno la podemos violentar. Entonces, esta posibilidad de decidir sobre los tratamientos, sobre directivas anticipadas, sobre los legados, sobre los paseos, sobre los reencuentros y sobre los deseos para el después, todo deviene de una buena comunicación, de perder, entre comillas, tiempo con el paciente, y no va a ser nunca tiempo perdido, porque van a crecer un montón, porque van a aprender mucho de los pacientes. Entonces, esta fue una paciente que yo atendí en domicilio durante 3 meses, tenía un cáncer de colon, y la verdad que ella hizo una directiva anticipada porque pensó que no quería que le hicieran una colostomía si se ocluía definitivamente, porque se da cuenta que eso no era solución a su tumor, que iba progresando. Entonces fue comiendo todo lo que no quería. Sí, no quiero estar en terapia, no quiero que me realicen más estudios exploratorios, no quiero que me hidraten por vía endovenosa, sino por vía subcutánea, no quiero recibir nutrición enteral, ¿sí? Y la última era donde ella expresaba su deseo de no ir al quirófano, ¿sí? Quiero que no se me realice una nueva cirugía para solucionar en forma transitoria y mal. Ahí ella aclaraba que era consciente que negarme esta cirugía puede implicar renunciar a la prolongación de mi vida, aún así pido no me sea realizar. Todo esto surgió porque ella me planteó claramente: ¿qué pasa si el tumor crece y yo no puedo mover el intestino? Y habrá que hacer una colostomía. 3 días más tarde, y si después que me hicieron la colostomía se vuelve a tapar, ¿me haces otra colostomía? No, ahí no hacemos otra colostomía ni yo. Pasaron varios días y pensó muy lógicamente, y entonces si me vuelvo a tapar y no se puede hacer la colostomía, lo que no sale por abajo, ¿por dónde sale? Y entonces yo dije, y es muy raro que pase, pero lo que no sale por abajo sale por arriba. Entonces dijo, esto no tiene vuelta, entonces yo no quiero que me hagan más nada. Cuando llegue a esta instancia, y es la instancia final de mi vida, llevémosla de esta manera. Legados y deseos y paseos. Bueno, esto fue muy reciente. Ahora, este es uno de los pacientes que tenía ELA, la esclerosis lateral amiotrófica, un señor joven de 48 años, con 3 hijos grandes, de 20 y pico para bajito, y después un chico que ha venido mucho tiempo después de 11 años, encima un niño con un síndrome de Down. El señor estaba muy enojado porque era muy joven y se daba cuenta que se iba muriendo y que iba perdiendo la capacidad de vivir la vida por sí mismo, que era absolutamente cada vez más dependiente. 10 días antes de fallecer, le planteé a su mujer, con la cual él convivía hace 30 años y tenía estos 4 hijos, que se quería casar, pero previo a eso él quería hablar con un cura porque quería decirle al cura todo lo enojado que estaba con Dios. Entonces lo llamó, habló y después entonces, bueno, ahora que ya arreglé todo un asunto, que arreglé toda mi broma con Dios, me quiero casar. ¿Por qué traigo el ejemplo de este señor? Este fue el casamiento, ahí la entra el hijo a la señora,
¿sí? Ahí está el señor que no podía mantener la cabeza porque no tiene fuerza en la musculatura, entonces estaba con el collar y estaba como atadito a la silla de ruedas, ¿sí? Ahí después cuando fue el bautismo del hijo, ¿sí? Y estos dos que ven ahí, el del gorrito negro y el señor en la camilla, eran sus vecinos de pieza, que por supuesto fueron a la camilla del hospital y estuvieron el casamiento del vecino, porque estas son cosas que son muy lindas. Ahora, ¿por qué traje este ejemplo? Porque este señor esperó para casarse, se casó un domingo y falleció el jueves siguiente. El miércoles a la tarde tenía muy poquita voz por esta cuestión de que no tenían fuerza para hablar. Esperaba dos cosas. Él esperaba no morirse ahogado, porque ese era su gran temor y su gran pavor. Y era cierto, porque tenía crisis de ahogo muy importantes que se manejaban. Por suerte se pudieron manejar bien. Pero después él dijo, yo espero una cosa. Yo sé que la muerte está cerca, pero quisiera saber si yo voy a poder encontrar a mi mamá en el cielo, porque mi mamá se murió cuando yo tenía 1 año y medio y yo no la conozco. Y esta es una pregunta que me da vuelta y me da vuelta. Y alguien brillantemente le dijo, el cura en realidad le dijo que, por supuesto, que él no se iba a acordar de la cara de su mamá, pero que su mamá nunca se había olvidado de él y estaría esperándolo. El señor se acostó, dormía en el sillón, porque no podía dormir acostado, dormía en el sillón como los de hemoterapia, se durmió y pasó esa noche y se murió al día siguiente al mediodía, con una paz que yo nunca lo vi, porque las noches eran todas de terror con él, porque se pasaba vigil porque tenía miedo de ahogarse. Entonces, ¿qué esperaban las personas? No esperaba curar a este señor, esperaba otra cosa, ¿sí? Y esto es lo que nos enseñan los pacientes, no tenemos que esperar cosas grandes. En lo cotidiano podemos poner muchas cosas que nos llenan también el alma. Elena fue una paciente muy joven, de 19 años, con un sarcoma glúteo, y ella era artista, estudiaba Bellas Artes y pintaba esos cuadros que se ven ahí atrás, que para mí eran horribles, pero la gente que sabe de arte dicen que eran muy buenos, que tenían mucho sentido y mucho contenido. Y la ilusión de Elena era, como todo artista, algún día tener una exposición. Esto no se podía hacer porque ella no iba a darle el tiempo para poder hacerlo. ¿Qué pasó con ella? Los voluntarios consiguieron un lugar, se colgaron todas sus pinturas, consiguieron el auditorio de Navarra Viola, ahí fue ella en la camilla con todos sus cuadros, vendió cuadros, la gente compró cuadros, y la verdad es que eso a ella le dio como muchísima alegría. Esto fue muy semejante a pensar, porque tenía plata, le había dejado plata a su mamá para poder pagar su entierro. Y estas son las cosas que a veces los pacientes esperan, muy distintas de lo que nosotros esperamos. Esta fue otra, tenemos un taller de tango a pedido de una paciente que dijo que ella quería aprender a bailar el tango antes de morirse. La psicóloga, cuando escuchó esto, buscó Fundación Tango, vino alguien de la gente tango, y desde hace 5 años y medio tenemos un taller de tango en donde compartimos con los pacientes, familiares, pero también los profesionales. Por ahí atrás ven a alguien con una chaqueta blanca, era una de las médicas. Es un espacio donde uno comparte desde otro lugar también. Este era su deseo, era aprender a bailar antes de irse de esta vida. Y luego también tenemos la terapia asistida con animales, ¿sí? Que es otra forma que tienen los que le gustan, los perros, los gatos, lo que sea, el contacto con los animales les hace bien. Y tenemos como este taller los días miércoles, incluso hemos traído las mascotas de cada uno de ellos al hospital, ¿sí? Tuve una vez una cotorra 2 veces encerrada en un ropero, porque era la mascota de una paciente. Entonces venía el supervisor, yo cerraba el ropero y abríamos el ropero. Y eso era lo que a la paciente la verdad que le gustaba, ¿no? Los defectos se escandalizarían, pero en esta instancia de la vida lo que hay que primar es lo que es el bienestar para la persona. Y acá traigo a María porque yo aprendí mucho. Cuando los pacientes fallecían, yo tenía la idea que uno tenía que echar a la familia rápidamente, ¿sí? Sacarle todo lo que tenía, ponerle la mortaja, irme y no volver nunca más. Y esto es lo que sistemáticamente hice durante muchos años cuando trabajé en un piso de pre y postquirúrgicos y que también había atención de pacientes de clínica médica. María me dijo un día mientras estábamos comiendo, ¿sabes qué? Yo quisiera saber si mi hermano que es sacerdote me va a poder dar mi misa de cuerpo presente. Yo se me atragantó el bocado, porque la verdad es que no me esperaba esta cosa. Le dije que sí, que si no estaba muy triste pensaba que sí, si no un curita amigo la celebraría. Aproveché para preguntarle qué querrías que te pusiéramos en ese día. Y el camisón que me regalaron para Navidad. ¿Dónde velan las personas?, preguntó ella. Yo le expliqué que podían velarla en la cama, podían no velarla o en el cajón, y ella decidió que se la velase en la cama. Y después me pidió que la enterraran con sus padres que estaban en la provincia, que no estaban acá en la capital. Y me dijo, te quiero hacer un solo pedido para el día de después. Y yo le dije, sí, decime qué es lo que querés.
yo te pido que por favor ese día no te olvides de sacarme el bigote. Y yo dije, pero vos no sabés lo que estás peleando, porque vos en ese momento yo había que hacer un montón de cosas y la verdad que las emociones se van a jugar muy en contra. Y le dije, ¿por qué querés esto? Me dijo, porque la verdad que yo hace mucho tiempo que no veo a mucha gente, muchas de mis amigas en el último tiempo van a ser que me ha ido mal por esta situación de enfermedad, y van a venir los amigos de mis hermanos, y yo quiero que me vean como siempre estuve. Ustedes la ven en esa foto, esa es una foto un mes y medio antes de fallecer, ¿sí? Impecable, pintada, pero muy bien. Y así quisiera que me vieran. Y ahí entendí que el cuidado del enfermero, ¿sí? En el después, es como muy importante, que es lo que nos estamos comunicando con esta preparación, como esta persona siempre fue. ¿Qué hacemos con los niños en el final de la vida? ¿Y cómo les comunicamos a los chicos las malas noticias? Porque los chicos son parte de la familia. Hay que realizarlo en un ambiente tranquilo, sin interrupciones, sentarse con el niño, y a los chicos no hay que tenerlos miedo, porque lo que tienen los chicos es la espontaneidad caminando. Ellos lo que necesitan lo van a preguntar y lo van a decir. Si uno los engaña, fuimos, perdimos todo el campo, perdimos la batalla. Hay que indagar sobre lo que sabe, comprende, qué te han contado de la enfermedad de tu papá, qué es lo que vos sabés, qué escuchaste que estuvieron hablando, porque los chicos son más vivos, están jugando, pero tienen la oreja así, a 5 kilómetros. Hacer un resumen de los últimos meses o días o horas de la enfermedad de ese ser querido y explicarle cómo está y reasegurarle cuánto lo quiere. Hay que utilizar palabras simples, acordes a la edad que el chico pueda comprender. Sí, no hay que utilizar simbolismos ni metáforas, no hay que decir partió, se fue, está en una estrellita, porque si un chico quiere salir volando a la estrellita, y no es así. No hay que decirle Juan se murió. Hay que escuchar las inquietudes, hay que respetar el silencio, porque los chicos enmudecen, escuchan, levantan, después van, dibujan, juegan, y de golpe vienen con la pregunta, ¿no? Hay que interrogar y aclarar eventuales dudas. Y para que vean un ejemplo muy claro, hay que evitar, esto es importantísimo, no darle información durante la noche, porque el chico no pega el ojo, y al chico no le cambia nada, que yo le diga a la noticia a las 9 de la noche, que se la diga a las 9 de la mañana, le cambia mucho porque va a poder descansar, y la va a recibir de distinta manera. Esta es una chiquita que le escribe a su abuelo una carta, una semana antes de que él falleciera, y dice, Abu, te quiero decir chao, esta carta es de frutillitas, era de frutillitas porque la chiquita había cumplido años y su abuelo le había regalado esta muñeca de frutillitas. Me encantó el regalo que me hiciste para mi cumpleaños, lo uso siempre, chao soy Mari. Fíjense que la chica dice chao y chao, se despide 2 veces. Tenía 4 años y medio, esa letra era de su mamá. Fallece su abuelo, pasan 6 meses y la chica le hace un dibujo a la abuela. El padre de la chica, psicólogo, vino espantado. ¿Qué hago con esta carta? Y entonces nosotros dijimos, mandásela a la abuela, no, se va a espantar. Miren lo que era la carta. Como un chico, 5 años, tiene una capacidad de percibir lo que pasa y nosotros tratamos de protegerlos, pobrecitos, están más allá del bien y del mal. Abuela Ita, yo sé que estás muy triste porque Abu se murió, pero yo te quiero mucho, Mari. 5 años. Y todos pensaban que la chiquita ya está, se había olvidado que la abuela se había muerto, el papá quería protegerla, no quería mostrar la carta. Qué impresionante, los chicos están, cuando nosotros vamos, fueron y vinieron 3 veces, y aseguro. Y nosotros lo que hacemos, que es otra forma de comunicar, hacemos una carta de condolencia al mes y medio de que el paciente falleció. La carta tiene en el principio una iniciación en donde les agradecemos que nos hayan confiado su ser querido para su cuidado. Luego en la parte del medio, en el párrafo, destacamos algo que nosotros, los enfermeros, hayamos observado del quehacer y de la relación de la familia con ese paciente. Y en el último párrafo lo que hacemos es invitarlos al duelo. ¿Sí? Y la verdad que siempre recibimos respuestas, siempre. Bueno, y ahora para compartir juntos tengo 2 cosas. Voy a tratar de ser breve porque Silvina me va a retar. Una es una canción de un conjunto tucumano, que como estoy en Tucumán, yo iba a traer algo de Facundo Sarabia, pero me acordé que era de Salta, y no quiero tener problemas con los de la provincia. Es una canción que esta paciente María, con la que yo hablé después, me dijo, mira, vos pensás, porque yo dije, ¿por qué escuché esta canción que para mí habla de la muerte? Me dice, vos pensás y aplicarla y buscar el sentido que tiene esta canción con tu profesión. Entonces vamos a escuchar esa canción y después yo voy a leer un poema y con eso les prometo que cierro. Así nomás como me ven,
un problemita que encontré por ahí, pero lo quiero leer todo y les voy a hacer en 2 palabras por qué lo elegí. Dice así, el alma la estrella del mar. Cada atardecer un muchacho recorría la playa arrojando las estrellas de mar abandonadas en la arena por la marea baja. Sabía que al día siguiente, con los primeros rayos de sol, las estrellas de mar morirían inexorablemente. Un anciano pescador que vivía a metros de la playa contemplaba al muchacho día tras día cumplir con la tarea de devolver las estrellas al mar. Una tarde decidió hablarle. No entiendo por qué gastas tus energías en esta tarea inútil. Hay kilómetros y kilómetros de playa donde todos los días las estrellas de mar agonizan y mueren. Tu esfuerzo no marcará ninguna diferencia. El muchacho miró al anciano a los ojos, tomó una estrella de mar, la arrojó al agua y dijo: ¿No crees que para esta estrella sí habré marcado la diferencia? Y creo que el esfuerzo que han hecho todos ustedes para venir a formarse hoy acá y escuchar esta jornada va a marcar la diferencia con la que ustedes van a atender a cada paciente en adelante, aplicando todo lo que puedan haber aprendido. Y segundo, creo que Silvina, que año tras año vuelve a arrojar las estrellas al mar a cada provincia que va, y con las jornadas que organiza el interior, con el apoyo de la Fundación Ramos y con la ayuda de Estela Cambrén, que es la secretaria que no se ve pero que está, hacen realidad esto, ¿no? Que podemos marcar la diferencia cuando hay gente que se propone ayudarnos a que sigamos creciendo y formándonos como profesionales. Gracias. Bueno, estos aplausos son para los hermanos Paz, que la verdad que es una linda canción. Si quieren hacer preguntas, la pregunta por escrito. Están agotados, si se quieren. Silvina Sierra, si quieren. Allá hay una pregunta. Tengo una pregunta que es la siguiente con respecto a la comunicación. El problema que siempre se presenta, es cómo la respondo al paciente, ¿no? ¿Cómo le digo al paciente? Es el miedo que tienen todas las enfermeras. Cuando el paciente va a hacer una pregunta, ¿qué le digo? ¿Cuánto le tengo que decir? ¿Cómo le evalúo lo que le tengo que decir al paciente? Es lo que siempre se ve como una dificultad para quien está teniendo un paciente que, bueno, tener esta posibilidad de... Sí, creo que en realidad es un poquito lo que habíamos dicho, que es a la pregunta que el paciente uno le contesta con su misma pregunta y espera a ver qué es lo que él dice. Porque generalmente me parece que hacen la pregunta porque están esperando una respuesta de parte nuestra que muchas veces ellos ya saben cuál es la respuesta. A veces quieren la confirmación de esa respuesta. Pero creo que lo más oportuno es dejar que ellos hablen, haciéndoles a ellos mismos su misma pregunta. Yo en general he utilizado esta técnica y la verdad que siempre es eficaz, porque al devolverle la pregunta le estoy dando el espacio para que pueda expresar. Si yo a veces contesto directamente, estoy o infiriendo o diciendo yo lo que pienso y no estoy permitiendo al otro que exprese. Los enfermos lo que necesitan es el espacio para poder expresar qué es lo que ellos tienen adentro. Esta pregunta acá dice, ¿qué respuesta le doy a los padres cuando niegan que su hijo está enfermo? Es una pregunta difícil, porque en realidad es muy difícil para los padres poder aceptar la enfermedad del hijo. Pero cuando es una enfermedad, como puede ser el cáncer, que es una enfermedad progresiva, o cualquiera de estas enfermedades que tienen los niños, que muchas veces son degenerativas, que yo los nombres no me acuerdo porque no estoy en pediatría, pero la verdad que hay muchísimas enfermedades degenerativas que llevan inexorablemente a la muerte temprana de una persona. Es difícil de aceptar porque es antinatural que el hijo se muera antes que el padre, porque nos cuesta ver y porque siempre existe la esperanza en el fondo de que algún milagro de algún tipo pueda ocurrir. Si ellos lo niegan, probablemente sea el mecanismo que ellos tienen en este momento para poder afrontar esta situación de enfermedad. Lo que hay que seguir haciendo con esos padres es sentarse cotidianamente e irles preguntando hoy cómo vos lo ves a tu hijo. Qué cosas distintas notas entre ayer y hoy, porque a medida que ellos van pudiendo notar las diferencias y marcando en algún punto el progreso de la enfermedad, es que están pudiendo ver que su hijo está peor, lo que pasa es que por ahí no lo pueden terminar de expresar. ¿Qué se hace con
por los padres cuando el chico muere, qué es lo que tiene que hacer la enfermera del turno, ¿no? Bueno, yo no trabajo en pediatría, pero en una época de mi vida trabajé cercanamente a la NEO. Lo que yo veía era que se les deja el espacio y el tiempo necesario que ellos necesitan para estar en la habitación con el niño fallecido. No se los apura, no se los pone en prepararlos, no se hace nada de todo eso. Se los deja llorar, se los deja expresar, se los deja estar en ese momento, porque ese es el momento del cierre de una etapa con este niño. Después continuará el duelo para ellos, pero hay que darles ese momento, no hay que apurarlos para nada, porque en realidad no tenemos ningún apuro cuando alguien fallece, si ya no hay urgencia en esa habitación. ¿Por qué corremos nosotros los enfermeros para hacer las cosas? Es que nosotros no toleramos una situación, queremos que se vayan porque no queremos ser los que contienen. En realidad no hay mucho que hacer, hay que ir y sentarse y acompañarlos. Pero si eso es sentarse y acompañar, nada que decir, escuchar lo que ellos quieren decir, porque en esos momentos empiezan a hablar de su ser querido y empiezan a contar cosas, y lo único que tenemos que hacer es escucharlos. Una pregunta que dice, muerte digna, ¿no? Sí. Otra y piensa sobre la eutanasia. En realidad, La relaciona. no, la pregunta jamás se puede mencionar, porque yo le puedo brindar a una persona una muerte digna porque lo acompaño durante todo el proceso, hasta el momento del fallecimiento, cuidándolo hasta el final, ayudándolo en control de síntomas. Y la eutanasia, en cambio, es provocar la muerte del otro. Y eso no es para lo que nosotros como enfermeros hemos estudiado, nosotros hemos estudiado para cuidar. Y cuidamos siempre, no importa cuál es el objetivo. Puedo cuidar trabajando en la prevención de las enfermedades, que es en la atención primaria. Puedo trabajar en el proceso de rehabilitación cuando hay algún tipo de patología que sea curable o rehabilitable, o voy a estar cuidando mediante el alivio del sufrimiento y el acompañamiento hasta la muerte. Siempre cuido. El punto es que el objetivo va a ser distinto y yo tengo que tener claro cuál es mi objetivo. Entonces no me voy a disfrutar si el paciente se muere, porque yo estoy cuidando y acompañando en esta instancia de la vida, pero yo decidí hacer este tipo de cuidados en esta etapa de la vida de las personas. Pero jamás ninguno de nosotros, cuando nosotros hacemos el juramento hipocrático, que también en algunas escuelas de enfermería se hace, nos hemos comprometido a cuidar al paciente por siempre y no a provocar la muerte, ni tampoco colaborar en el ejercicio de la muerte con el médico si es que él la va a realizar. Mal, y que me parece que me estoy muriendo y veo que ayer caminaba y ahora ya no camino, antes comía, ahora no tengo ni hambre y me veo readelgazado, no tengo músculos. Y yo entonces ahí respondo directamente, le digo, sí, mira, como me pasó con este señor que me pedía que le diera la inyección, yo le dije, sí, y la verdad que mis cosas no están tan bien, la enfermedad está progresada y estamos caminando juntos desde ese momento que vos ya has planteado que va a suceder. Lo que quiero que te quede claro es que no vamos a estar solos. Nosotros te vamos a seguir cuidando y te vamos a seguir acompañando. Pero eso después uno tiene un trato ya con el paciente y ha venido conversando. Cuando el paciente me lo plantea por primera vez, le pregunto a ver hasta dónde está queriendo saber y qué es lo que está pudiendo decir de lo que él siente. Y hasta dónde hay que callar, uno lo que calla es lo que el paciente nos pregunta. Lo que el paciente me pregunta, eso le voy a contestar, ni más ni menos que eso, siendo honesto y veraz. Bueno, este es el carta de agradecimiento, de felicitaciones por la exposición, de lo excelente que fue la exposición, y lo brillante y todo lo que ha contado. Para hacer el cierre y la despedida, coordinadora de... Bueno, realmente creo que hemos pasado una jornada exquisita compartiendo el conocimiento de nuestros colegas y creo que algunos de ellos realmente muy pero muy destacados. Reflexionando sobre lo que dijo el doctor Martín por la mañana de la importancia que tiene nuestra profesión de enfermería
Creo que estos espacios en donde nos perfeccionamos y nos capacitamos son más que una oportunidad, una obligación. Como es una obligación el profesionalizar el ejercicio de la enfermería. Para esto tenemos que formarnos. Y digo esto en conocimiento de que en el auditorio hay una gran cantidad de auxiliares de enfermería, como también hay profesionales, enfermeros y licenciados, pero creo que todos tenemos que caminar este sendero hacia la profesionalización de la profesión, valga la redundancia. Les repito, considero que estos espacios son más que oportunidades, obligaciones para quienes ejercemos, pero también debemos formarnos como enfermeros. Hoy por hoy ustedes han visto el caudal de conocimientos que comparten muchos de nuestros colegas, y esto no se construye de un día para el otro, esto se hace camino al andar. Entonces estamos obligados todos a mejorar la calidad de la atención de enfermería. En Argentina hay muchos lugares, buenos lugares, pero todavía también existen otros, y sobre todo en el interior del país, en los que necesitamos mucho, pero mucho, prepararnos para ofrecer mejor atención de enfermería. Entonces, gracias a la Fundación por darnos la oportunidad de compartir. Me dicen los organizadores que hay casi 900 personas que han concurrido y hasta en algún momento se asustaban y hablábamos del plan P, que era hacer las jornadas en la plaza, si es que se superaba la capacidad. Bueno, casi se supera la capacidad, igualmente, y sin duda han sido exitosas. Muchas gracias a los organizadores por convocarnos, y realmente me han hecho sentir como en casa, y muchísimas gracias a todos ustedes, porque no es fácil mantener, aunque sea un solo día de jornada de trabajo, la cantidad de gente que sigue presente hoy aquí. Así que muchas gracias, y ojalá podamos seguir compartiendo estos espacios. Bueno, llegando al final, como despedida, solo me quiero decir que lo que quisimos hoy, todos los disertantes y los coordinadores, es aportar un granito de arena más al conocimiento que ustedes tienen sobre el cuidado de enfermería. Como pudieron ver, en el correr del día todos coincidimos que lo importante es capacitarse, que capacitarse depende de cada uno de nosotros, que tenemos que brindar, tenemos la obligación moral de brindar cuidados de calidad, y estos cuidados de calidad solamente se obtienen cuando nos preparamos, cuando nos capacitamos, cuando crecemos en el conocimiento. La medicina avanza día a día, los tratamientos cada vez son más complejos, el equipo cada vez es más sofisticado. Somos nosotros los responsables de aprender a manejarlo para poder brindar un buen cuidado de enfermería. Pero también recordemos siempre que con la capacitación profesional tiene que ir la capacitación el crecimiento personal, el crecimiento de nuestra persona. Tengamos un minuto para pensar en el eje de nuestro cuidado, que es el paciente. Pensemos cuando el paciente ingresa por primera vez o cuando ingresa para internarse en la sala donde nosotros lo atendemos. Pensemos en él, que viene indefenso, que viene disminuido en muchas de sus actitudes, que viene y se entrega por completo a nosotros, confiando en la enfermera que tiene enfrente, sin poder elegir como elige el médico. A nosotros él nos acepta y se entrega. Por eso uno exige la empatía, poder adaptarse, poder esperar, entender lo que le pasa al enfermo y poder entender a la familia. Es nuestra obligación contenerlos, explicarles, aclararles, ser pacientes, escucharlos. Y tenemos ese compromiso desde que nos recibimos, desde que por hecho empezamos a trabajar en la enfermería. También recordemos siempre que un gesto, una caricia, una sonrisa
vale más que 1000 palabras. Tengámoslo presente en cada día donde brindamos nuestros cuidados. Por todos nuestros pacientes, por todos ustedes y todo el día de hoy, muchas gracias.